Hola a todo el mundo, soy el doctor Alan Hakim, yo soy consultor en el Reino Unido, también soy el director médico de la sociedad Ehlers-Danlos y estoy aquí para hablarles del SED hiperlaxo. Es una extensión precisamente de la charla que acabamos de oír de nuestro colega el doctor Liebe. En cuanto al contenido de la charla que vamos a tener, vamos a hablar del SED hiperlaxo dentro de los criterios de clasificación del año 2017. Vamos a hablar de las cosas que constituyen el síndrome Ehlers-Danlos como un grupo de enfermedades y cómo se aplica las características típicas del SED hiperlaxo, y luego los aspectos que tienen comunes con el resto, las características más típicas, y también vemos cómo se comparan con el resto de los síndromes de los trastornos del espectro hiperlaxo. Y finalmente veremos de manera muy breve enfermedades relacionadas que no son una parte de los criterios de diagnósticos de SED o del trastorno de espectro hiperlaxo, pero que de alguna manera van conjuntamente, y vamos a tener otras conferencias dedicadas específicamente a este tipo de enfermedades. Bueno, el doctor Levy les ha enseñado este esquema en concreto y vuelvo a él como una continuación de esta conversación. En la parte de la izquierda de la diapositiva tenemos el concepto de la hiperlaxitud asintomática de las articulaciones, que esto tiene mucha gente dentro de la población, esta hiperlaxitud de las articulaciones. Luego también hemos hablado de los trastornos del espectro hiperlaxo y luego pasamos al SED hiperlaxo, en esta parte de la derecha a la que nos hemos referido. Y lo que vamos a hacer es, queríamos empezar haciendo una revisión breve de la historia para ver cómo hemos podido llegar a los criterios que tenemos ahora. Sé que es una diapositiva que aparece muy abigarrada, pero si están conmigo probablemente pueda explicarlo, y verán cómo salen unas flechas intentando explicarles por dónde vamos a la hora de discutir estos problemas. Si empezamos en la parte superior derecha, vemos que es la nosología de Berlín de 1969, y esta es la primera vez en la que los científicos fueron capaces de separar de manera completa las diferencias en algunos de los subtipos del SED, basándonos en las presentaciones clínicas que tenían con distintos tipos de órganos o tejidos que se veían afectados de distintas maneras, pero también con el desarrollo de distintas tecnologías, utilizando, por ejemplo, herramientas para ver la histología, la piel, intentando entender la genética y la genética molecular. Así que en esas 3-4 décadas hemos ido avanzando hasta que hemos llegado a finales de los años 1998, con que hemos llegado con un criterio que se llama la nosología revisada de Villefranche. Ahí reconocíamos que había múltiples subtipos de SED con distintos marcadores biomoleculares y que se podía describir con distintas características fenotípicas, por ejemplo, características fenotípicas de la piel que vemos en el SED clásico, o la fragilidad vascular que podemos ver en el SED vascular, pero realmente estamos reconociendo y hay una gran proporción de pacientes que tiene unos signos moderados, por ejemplo, la piel que se estira, que es muy laxa, esa hiperlaxitud de las articulaciones para los que no hay un marcador genético que llamamos SED hiperlaxo como una extensión de los otros tipos, y es ahí como se consideró esta terminología y se empezó a reconocer. En la parte de la izquierda de la pantalla, en los 60, y dependiendo de muchas observaciones que se hicieron anteriores a los años 60, empezamos a acuñar el síndrome de la hiperlaxitud. Eso reconocía que había gente dentro de la población general que tenían problemas musculoesqueléticos con las articulaciones y que no estaban necesariamente relacionadas con una enfermedad como osteoartritis o una enfermedad inflamatoria, sino con problemas mecánicos que se están produciendo con unas articulaciones hiperlaxas. Y entonces se introdujo la nomenclatura de síndrome de hipermovilidad articular o hiperlaxitud articular. Era gente que no tenía otras características de enfermedades como el síndrome de Ehlers-Danlos o el síndrome de Marfan, pero que se quedaban solos en este grupo particular con simplemente problemas musculoesqueléticos relacionados con su hiperlaxitud. Estos grupos de pacientes en ese momento se empezaron a explorar más y si
resultó cada vez más claro que había características en este paciente que no se habían escrito en la definición que se hizo del síndrome de hiperlaxitud articular. Entonces empezaron a notarse cambios en los tejidos suaves y además en la formación marfanoide. Y así llegamos con el diagnóstico del síndrome de hiperlaxitud articular que se publicó en el año 2000, a una época muy cercana a la nosología revisada de Villefranche, y habrán dado cuenta de que se habían ampliado todos esos criterios. Y con estos criterios y con esas observaciones que se había hecho con gente que tenía esta cuerpo marfamoide, esa forma marfamoide del cuerpo y con problemas cutáneos, nos dimos cuenta que había una serie de personas dentro del grupo de SED que son muy parecidas a la gente que está dentro del grupo de hiperlaxitud, de acuerdo con los criterios de Villefranche. Así que al final decidimos que había gente con SED que tenía un SED hiperlaxo. Por supuesto, esto se ha abierto a más debate sobre cuán representado está ese grupo, porque se produce esta superposición. Y si volvemos a la parte de la derecha, de nuevo, a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo, los estudios genéticos nos ha permitido hacer una mejor separación de los distintos subtipos de SED. De eso hemos llegado al año 2017 con la clasificación internacional de SED, que sustituye a la nosología revisada de Villefranche, que tiene en cuenta todas estas investigaciones genéticas, pero sin el hiperlaxo. Como la naturaleza física y descriptiva del SED hiperlaxo es de alguna manera expandida de los criterios de Villefranche, nos hemos dado cuenta de que estábamos introduciendo terminología que en realidad lo que venía es del síndrome de hiperlaxitud articular, pero que no todo el mundo cumple con estas definiciones. En ese sentido, se nos dábamos cuenta de que había una necesidad para gente que tenía el síndrome de hiperlaxitud y que no tenía SED, que se les describiese de una manera diferente y con una nueva nomenclatura. Es ahí como surgió el término de trastorno del espectro hiperlaxo, que define a gente que se ve afectado con el síndrome de hiperlaxitud articular, pero que no tiene síntomas de SED. Y este es el contexto histórico de la estructura actual que nosotros tenemos a partir del año 2017. Y sí que vamos a utilizar esta diapositiva según vayamos avanzando en el resto de la presentación, y es simplemente para expandir el tema, sobre todo para expandir la charla que había dado el doctor Levy. En la parte de la derecha tenemos el hiperlaxo asintomático, que es sentido de la gente de la población, pero tenemos un punto de corte que nos permite describir los trastornos del espectro de hiperlaxitud que pueden producir problemas musculoesqueléticos, pero en la presencia de los criterios del año 2017 nos ponemos plantear de nuevo otro punto de corte entre el SED hiperlaxo y los trastornos del espectro de hiperlaxitud, según los criterios del año 2017. En ese momento tenemos un punto en el que tenemos el diagnóstico de SED hiperlaxo, y luego aparte de eso tenemos unos criterios de clasificación que nos permite distinguir los tipos más raros basado en sus distintas características, tanto físicas como genéticas. Y según vamos avanzando a la derecha, vemos otros problemas de los tejidos conectivos que son heredables, y esos son otros puntos de cortes. De esta manera podemos separar el SED de otro tipo de enfermedades. Creo que todos somos capaces de reconocer que estos puntos de corte no son tan claros, no están tan definidos, no son tan blanco y negro. El SED hiperlaxo no es una diagnóstica tan clara. En algunos casos nos encontramos con gente que tiene SED hiperlaxo, pero que también tiene unas características más cercanas al clásico, mientras que hay otra gente
que tiene estos puntos. Estos márgenes se difuminan un poco en cuanto a la definición de SED hiperlaxo frente a los otros tipos más raros, pero cuando hacemos pruebas genéticas en estas personas para las que no estamos muy seguros de qué es lo que tienen, a veces las pruebas vuelven con un resultado negativo. Por lo tanto, no podemos clarificarlos dentro de los subtipos más raros, pero nos damos cuenta de que están en un lado del espectro que está muy cercano a esos tipos más raros y que presentan características que son más cercanas a los tipos más raros, pero sin tener las anomalías genéticas que nos permitirían hacer ese diagnóstico más claro. En cuanto a esas fronteras entre los trastornos del espectro hiperlaxo y el SED hiperlaxo, también nos ocurre lo mismo, que también son fronteras que se difuminan, y hablaremos de esto un poco más adelante a lo largo de la charla. Nos vamos a centrar principalmente en la relación entre el SED hiperlaxo y los tipos más raros de SED, y luego hablaremos de esa relación entre el SED hiperlaxo y los trastornos del espectro de hiperlaxitud. Y vamos a ver qué es la relación entre el SED hiperlaxo y los tipos más raros. Pero lo importante es ver qué constituye los síndromes Ehlers-Danlos en primer lugar. ¿Qué hace que estas enfermedades sean diferentes de otras enfermedades que vemos en el mundo médico y que nos permiten llamarlas un síndrome? Uno de estos se debe a 4 cosas especiales. Por un lado, los problemas musculoesqueléticos cutáneos, la fragilidad de los tejidos estructurales, y en eso reconocemos que en todos menos en uno de los tipos hay una variación genética identificable que sabemos que producen cambios en la producción y la función del colágeno y otras proteínas estructurales. Y si pensamos en estas 4 áreas y cómo se relacionan con el SED hiperlaxo, lo primero que podemos decir, si echamos un vistazo a la lista de verificación del SED hiperlaxo que hemos puesto en la parte de la derecha y que pueden descargarse de nuestra página web si no pueden ver este formulario, es que en esta lista de verificación podemos ver que la parte musculoesquelética de la cosa que se aparece representada en la presencia de la hiperlaxitud y también en el SED, y podemos ver que la parte de la piel y de otros tejidos también aparece representado en este concepto como parte de la familia del síndrome Ehlers-Danlos. Y en cuanto a los marcadores genéticos, lo reconocemos, este fenómeno de la historia familiar de SED hiperlaxo. Así que esta idea de que el SED se puede describir entre distintas secciones, en la parte musculoesquelética, piel, otros tejidos e historia familiar, está embebido dentro del criterio diagnóstico del SED hiperlaxo. Vamos a ver esto de manera un poco más separada. Empezamos con la parte musculoesquelética, y en todos los tipos de SED nos damos cuenta de que existen distintos grados de estos tipos de problemas. Vemos en el SED hiperlaxo también. Y pueden pasar de muy leves a muy graves. Por ejemplo, la hiperlaxitud articular generalizada, inestabilidad articular, produciéndose luxaciones o dislocaciones, ligamentos que también tienen lesiones. En algunos casos, esas lesiones en los ligamentos, en los tendones, en los tejidos blandos, hay una menor concienciación de la posición, propiocepción. Las articulaciones sufren muchísimo, dando lugar a una osteoartritis, una escoliosis entre débil a moderada. Se puede ver el dolor, se puede encontrar muchísimo, por ejemplo, también dentro de las articulaciones, denominada artralgia, en los músculos, denominada mialgia, y en los nervios, denominada neuralgia. Y también vemos historias familiares de preocupaciones parecidas o de problemas parecidas. En el SED hiperlaxo también encontramos diferencias muy claras entre ellos y los tipos más raros, y se plantea la cuestión de la severidad o la gravedad de algunos de los signos o de las señales con las que se presentan. Por ejemplo, aquí les he mostrado una curvatura muy grave de la espina, escoliosis y quifosis. Es esa cuando pareces que eres
el jorobado. Y esto en el SED hipermóvil existe una presencia de escoliosis, pero suele ser muchísimo más leve que estas otras dos que aparecen en los extremos y que son muchísimo más graves. Es esa gravedad la que puede sugerir que vamos pasando de ese diagnóstico del SED hiperlaxo a uno de los tipos más raros. También vemos una forma articular anormal como una displasia, que las dislocaciones, los pies zambos también, todos este tipo de cosas que pueden sugerir que estamos alejándonos del SED hiperlaxo para entrar en uno de los tipos más raros, o incluso pensando en otro tipo de problema del tejido conectivo. Y de igual manera que hemos visto cambios en la estructura facial, en las características faciales, por ejemplo, en el bajo tono muscular, hipotonía congénita, contracturas congénitas y una menor densidad. Esto puede decir que este SED no es el típico hiperlaxo, sino que es uno de los tipos más raros. Ahora podemos pasar a la parte cutánea, a la parte de la piel, y por supuesto hay unas características comunes en SED que se encuentra que tienen distintos grados en el SED hiperlaxo. Por un lado, la elasticidad de la piel, que normalmente es mucho más leve en el SED hiperlaxo de lo es en las otras formas. También, por ejemplo, la textura suave, las estrías que aparecen como las que aparecen en la parte superior del tórax o en la parte de la espalda y que no se ve en la población general y que sugiere que esta persona puede tener SED hiperlaxo. Podemos ver estas cicatrices en forma como de un papiro, las pápulas piciogénicas, que son estos pequeños bultitos que nos aparecen en los talones y que también nos los podemos encontrar en la parte interior de las muñecas y en otros lugares. Y por supuesto la historia familiar. Hay mucha gente que tiene este SED hiperlaxo que te puede describir cosas como hematomas fáciles, venas varicosas, o que le cuesta mucho que se les curen las heridas y que no forman parte del criterio porque realmente no afecta a todas las personas que tienen SED hiperlaxo, pero sí a otras personas que tienen unos tipos más raros o otros tipos de problemas del tejido conectivo. Por ejemplo, en el SED hiperlaxo vemos que la gravedad es muchísimo mejor. Por ejemplo, estas cicatrices que aparecen o estos bultitos de grasas que aparecen o algunos bultitos calcificados que aparecen en la piel son muy diferentes y estos no son típicos del SED hiperlaxo, sino de otros tipos un poco más raros, a lo mejor de alguien que tiene SED clásico. No sé si lo pueden ver en la parte inferior, un ejemplo de esta cicatriz. Papirácea como forma de papiro. También esto lo podemos ver en tipos más raros de SED, donde podemos encontrar unos hematomas muy graves que incluso llegan por debajo de la piel. Mucha gente puede pensar que esto es típico del SED hiperlaxo, pero es más bien típico de una persona de la parte más rara. A lo mejor hay veces que sí que aparecen en los dos lados, pero no tiene que ver el uno con el otro. Es como alguien que tenga SED hiperlaxo y que también tenga intolerancia a la lactosa. Se pueden producir los dos a la vez. Las venas varicosas muy graves, normalmente en las dos piernas, es más típico del SED vascular, una piel muy débil que se desgarra muy fácilmente y una historia familiar de este mismo tipo de problemas, que esto está relacionado con los casos más graves. ¿Qué ocurre con otros tejidos conectivos? Pues son cosas que se encuentran de manera común en distintos grados en todos los SED, incluyendo el hiperlaxos, por ejemplo, la miopía, la presbicia o el astigmatismo, enfermedades periodentales o acumulación de los dientes de manera mucho más grave en tipos mucho más raros que pueden ir a un grado muy
muy grave en el SED periodental, hernias abdominales, prolapsos rectales, vesicales o ginecológicos y una historia familiar de este tipo de problemas. Y en algunos tipos de SID más raros nos encontramos incluso cicatrizaciones en la córnea, en los ojos y otras enfermedades que no son típicas del SED hiperlaxo. Y si, por ejemplo, si pensamos en problemas graves de las encías, a lo mejor es más típico del SED periodental, o igual que ocurre con otras enfermedades que pueden suponer un peligro para la vida y que son más típicas de SED más raros, como los aneurismas, las disecciones y las rupturas articulares, problemas de rupturas intestinales o viscerales, incluyendo la rotura del útero, que se ha comentado como una preocupación, el colapso de los pulmones con un neurotómax o con la dilatación de la raíz arterial, que son más típicas de otras enfermedades, como son vasculopatías y la familia de vasculopatías que pueden incluirse dentro del síndrome de Marfan. Y, por supuesto, tendríamos que ver la historia familiar también. Así que una vez que hemos debatido todo este tipo de cosas, quiero dejar claro que la mayor parte de estas características que hemos puesto sobre la mesa son cosas que vemos de forma típica en adultos maduros, especialmente en aquellos que están por encima de los 25 años. Algunos problemas que tenemos con los criterios y tienen que ver con los signos clínicos, y es que estas cosas no están presentes durante la infancia, la adolescencia o en jóvenes adultos, porque el tiempo es lo que hace que estas características empiecen a presentarse. Y en ocasiones incluso los signos cambian. Pensando en la parte musculoesqueletal en niños y en adolescentes, una de las cosas que tenemos que ser conscientes es que los niños de por sí son mucho más flexibles que los adultos, y como consecuencia de esto, cuando vemos el score Baton que nosotros utilizamos para medir la hiperlaxitud articular, este tipo de puntuaciones deberían ser mucho más altas para los niños que para los adultos, para poder inferir que padecen este SED hiperlaxo. Hay mucha gente que lo dice, que estas puntuaciones tienen que ser superiores a 6, pero en este momento estamos pensando en una puntuación de 6 con el objeto de inferir que existe una hiperlaxitud articular. Además, a lo largo de nuestro crecimiento vamos perdiendo esa flexibilidad, aunque alguna gente empeora sus síntomas. Cosas que no se habían visto en la infancia se hacen mucho más obvias durante la adolescencia, o algo que era un problema durante la infancia desaparece un poco durante la adolescencia. Lo mismo puede ocurrir con esta forma del cuerpo marfanoide, que puede aparecer y desaparecer a lo largo del tiempo, y las heridas y el dolor se puede desarrollar a lo largo del tiempo. Y estos cambios que tienen que ver con la morfología son cosas que hay que tener en cuenta. Sobre todo hay que decir que la mayor preocupación del niño es importante, pero no como diagnóstico, sino para tratar y para ver si con el tiempo se pueden producir cambios con la piel, las estrías y las típicas cicatrices que aparecen normalmente a lo largo del tiempo. Algunas veces aparecen muy temprano durante la pubertad, pero a veces apenas son presentes en la infancia, y cosas como las hernias y los prolapsos son todas características que normalmente ocurren en jóvenes adultos y se producen a lo largo del tiempo, así que no tienen por qué estar presentes a la hora de considerarlos como parte del criterio. A los finales de la decena o a principios de los 20 años de edad. Estas son cosas que vemos en estos diagnósticos, pero que van cambiando a lo largo del tiempo. Espero que esto les haya dado una idea de cómo podemos hacer este diagnóstico clínico y cómo se hace con todos estos elementos entre los musculoesqueléticos, los cutáneos, los del tejido conectivo y la historia familiar. Y es inevitable que haya una cierta superposición con alguna de las partes de la derecha de los tipos más raros del SED, pero que a lo mejor la genética no nos da un diagnóstico correcto o exacto de esos tipos más
raros. Bueno, pues ¿cuán común es el ser hiperlaxo? Pues no lo sabemos porque no sabemos cuánto era en la población general, de acuerdo con el criterio Villefranche, y no sabemos la proporción de gente con síndrome del espectro hiperlaxo. En el Brighton Criteria tienen SED hiperlaxo, y porque no se ha estudiado tampoco con los criterios del año 2017. Desafortunadamente tampoco sabemos cuánta gente con SED hiperlaxo ha estado mal diagnosticada o que se ha presentado dentro de la población general porque se plantean asintomáticos o porque tienen unos síntomas muy leves, presentan los signos pero no los síntomas. Hay ciertas cosas que pueden ser preocupantes. Si echamos en la parte derecha de esta diapositiva, es un estudio que se publicó en la parte izquierda, perdón, de la diapositiva, que se publicó en el año 2013. Es un estudio que luego ampliamos en el año 2014 y vemos que la presencia de la hiperlaxitud de la gente y el dolor crónico generalizado está presente en un 3% de la población adulta del Reino Unido. Y eso no significa que todos tengan síndrome del espectro de hiperlaxitud o SED hiperlaxo, sino que tienen una cierta laxitud y que tienen un dolor crónico, pero es una cifra bastante grande. Lo que pasa es que luego habría que verla con más detenimiento para saber de qué estamos hablando. Sin embargo, en el círculo que aparece a la derecha, que se ha publicado últimamente, son estudios de la población, especialmente estudios de la población de países nórdicos y también de Gales, que han buscado el síndrome de hiperlaxitud articular y todos los tipos de SED. Y lo que sale de estos estudios poblacionales es que de todo este grupo de pacientes, entre el síndrome de laxitud articular y SED hiperlaxo, puede estar entre 1 de 800 personas o 1 y 500 personas, pero no sabemos cuántas de esas personas tienen SED y cuántos tienen SED hiperlaxo, cuántos tienen uno de los tipos más raros y cuántos están dentro del trastorno del espectro hiperlaxo. Y esos son estudios posteriores que habrá que hacer para poder delimitar las cosas un poco mejor. En cuanto hablamos de la genética y de este tipo de cosas, sabemos que hay una mutación de un gen que puede producir el SED hiperlaxo y que se ha identificado y que forma parte del estudio EDGE que se está llevando a cabo dentro de la sociedad Ehlers-Danlos. Lo que sí que vemos de estudios que se han hecho con familias caucásicas que tienen SED hiperlaxo, vemos que existe un patrón autosómico dominante de heredad que pasa de forma fuerte a través de las familias. De tal manera que un 50% de los hijos pueden tener esta gen, aunque no es tan simple, porque hay mucha gente con gente del trastorno del espectro hiperlaxo puede tener una presentación muy leve comparado con otros parientes que se presentan con un trastorno mucho más grave. También sabemos que algunas personas no se les ha diagnosticado en generaciones anteriores, por lo tanto es difícil interpretar si tenían este SED hiperlaxo o no lo tenían. Y también vemos que a veces se salta alguna generación y para volver a aparecer en unas posterior. Así que no es muy fácil hacer este estudio genético. Lo que sí que sabemos es que independientemente de la presencia de SED, la hiperlaxitud articular tiene un patrón de heredad que es muy fuerte y está influido por la edad, el género, la raza, la formación y lesiones, que hace que sea muy difícil ver los patrones de ocurrencia. Sin embargo, si somos capaces de identificar las causas genéticas del SED hiperlaxo, eso podría dar lugar a que podamos hacer una mejor clasificación de distintos subtipos de SED hiperlaxo, o en algunas formas de SED hiperlaxo lo que podemos hacer es redefinir nuevos nombres, nuevas nomenclaturas específicas para esos tipos determinados, y podemos encontrar en los próximos años como resultado de estos estudios que se van llevando a cabo es como que ahora gente que tiene SED hiperlaxo se encuentren con un diagnóstico genético
claro y con una nueva nomenclatura. Con otros seguiremos haciendo un diagnóstico clínico porque podemos ver los signos clínicos, pero no podemos encontrar la anomalía genética. Y si hablamos del trastorno del espectro hiperlaxo como última parte de esta charla, han oído del doctor Levy que podemos encontrarnos dentro de estos trastornos del espectro hiperlaxo, la hiperlaxitud general localizada, también y encontramos rasgos heredables, podemos ser preocupaciones musculoesqueléticas, dolor musculoesquelético y una historia familiar. Pero si lo comparamos con el SED hiperlaxo, solamente el hiperlaxitud articular generalizada es el criterio único, la localizada no se da. El resto del tipo de cosas es exactamente igual que lo que tenemos con los trastornos del espectro hiperlaxo. Así que, ¿dónde está la diferencia? Pues en todas estas cosas que habíamos discutido y que entran dentro del concepto de lo que es SED. Lo que no vemos en el trastorno del espectro hiperlaxo, las patologías cutáneas, las fragilidades de los tejidos, el tipo de cuerpo marfanoide o los problemas cardíacos o de las válvulas cardíacas. Parece muy simple, pero no es tan simple porque los márgenes de los criterios no están tan bien delimitados. Hay gente que se encuentra con una parte de las cosas que cumplen con los criterios de SED hiperlaxo, pero no todas, con lo cual están entre medios de este trastorno del espectro hiperlaxo y el SED hiperlaxo. Si miramos en la parte de la izquierda, a lo mejor es algo con lo que está familiarizada alguna gente que tiene pequeños signos, problemas y no tienen en el resto de problemas musculoesqueléticos que encontramos en el SED-H, pero sí que tienen algunos de los que padecen el SED hiperlaxo, pero no suficientes para ajustarse a los criterios. Así que es aquí donde se produce esta superposición. Aquí este espectro lo que hace es formar un continuo que reconoce distintos fenotipos que se pueden dar en paralelo los unos a los otros. Pero el mensaje más importante que intentamos lanzar aquí es que ambas enfermedades tienen que tener trastornos relacionados, como por ejemplo autonómicos o gastrointestinales. Y también sabemos de artículos más recientes con el SED hiperlaxo que la gravedad y la complejidad de estos trastornos puede ser tan problemático en el SED hiperlaxo que en el SED normal. Así que estos son el tipo de trastornos de lo que estamos hablando y que vamos a debatir de manera más profunda en los próximos días. Pero lo que quería hacer ahora es plantearnos la pregunta que ¿por qué todas estas cosas no se incluyeron en el criterio de diagnóstico del año 2017? Creo que es un debate muy importante. Lo que sí que me gustaría hacer es mostrarles un par de diapositivas que nos ayuden a pensar por qué podrían incluirse o no y qué es lo que tenemos que hacer para entender esto un poco mejor. Si vemos a la población general y pensamos en un problema, por ejemplo, este problema podría ser POTS, el síndrome de taquicardia postural ortostática. Dentro de la población general hay muchísima gente que tiene síndrome de taquicardia postural ortostática y tenemos que saber de la mejor manera cuántos hay. Una vez que aprendemos esto, sabemos si una proporción de los mismos tienen SED o si también tienen el trastorno del espectro hiperlaxo o si hay otros trastornos, otras enfermedades como fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica o otro tipo de trastornos o enfermedades que también tienen el síndrome de taquicardia postural ortostática dentro de sus características y que también están representados. Lo que queremos sugerir con esta diapositiva es que igual que vemos POTS en el trastorno del espectro hiperláxico y en el SED hiperláxico, hay otras, se puede ver en otras enfermedades, así que no se puede decirlo como usarlo como herramienta de diagnóstico para uno u otro, pero vamos a utilizar otro escenario diferente al del POTS, en el que hay otras enfermedades asociadas con POTS, pero que cuando vemos al POTS y vemos, por ejemplo, al SED hiperlaxo, hay mucha más gente dentro de la
padeciendo POTS dentro del SED hiperlaxo que en la población general. Entonces sí que la gente que tiene SED hiperlaxo o que tiene POTS tiene más posibilidades de tener SED hiperlaxo, porque hay diferentes proporciones, así que ahí nos planteamos la pregunta, ¿lo vemos de igual manera en los dos? ¿Y qué es lo que nos dice de esto? Así que tenemos que explorar este tipo de diferencias entre la distribución que hay dentro de la población general de este tipo de criterios de diagnósticos, o si son mucho más largos en nuestra población y si pueden ser más específicos para una enfermedad comparado con las otras dentro de la población general. Y hay que seguir avanzando en la revisión de los criterios de diagnóstico. Tenemos que ver la piel, la descripción de la hiperlaxitud, tenemos que ver los tejidos blandos, la inestabilidad articular, la importancia de las subluxaciones y las dislocaciones y de la historia familiar. En el futuro, además, podremos tener marcadores genéticos que nos permita hacer los subtipos de la SED hiperlaxos o considerar nuevas variantes de la población de SED. También ver las enfermedades relacionales, intentando entender mejor estas asociaciones específicas y los vínculos causales que puede haber entre el trastorno del espectro hiperlaxo y el SED, intentando mejorar estos criterios y tener una mejor definición. También quería decir para acabar es que independiente, y esto creo que se une con las palabras del doctor Lidl, independientemente del diagnóstico y a dónde nos lleve, si va a ser un trastorno del espectro hiperlaxo o SED hiperlaxo, hay que tratar a la gente como un individuo y hay que ver sus preocupaciones personales, si son físicas, funcionales, sociales, conductuales, mentales, lo que sea, da igual, siempre que sepamos que esos problemas tienen que ser comprendidos y tratados. Espero que hayan aprendido mucho y que les haya permitido entender que hay que adaptar los tratamientos a estas enfermedades que vamos a tratar y hablar y discutir en los próximos días. Muchísimas gracias.